One Piece es una de las series de anime más populares del mundo. Cuenta la historia de un joven pirata llamado Monkey D. Luffy que viaja por los mares buscando un tesoro legendario, el One Piece, y también convertirse en el rey de los piratas. A lo largo de su viaje forma una tripulación llamada los Sombreros de Paja, compuesta por personajes únicos con habilidades especiales. Juntos enfrentan poderosos enemigos, exploran diversas islas y desafían al gobierno mundial, en busca de su libertad y de muchas aventuras. Pero, ¿sabías que en el mundo de One Piece existe esclavitud, trabajo infantil, jornadas laborales inhumanas? Aunque suena increíble, esta famosa historia anime tiene muchos ejemplos que, si ocurrieran en el Perú, estarían prohibidos por nuestra legislación laboral. En este video vamos a ver cómo se aplica el derecho laboral peruano en diversas situaciones de One Piece. Por ejemplo, ¿qué haría el Tsunafil si llegara a Tequila Wolf? Empecemos este video hablando de un tema bastante fuerte que es la esclavitud, puesto que ello es evidente en capítulos de distintos arcos como Sabaody o Wano. Por ejemplo, en el arco de Sabaody se observa cómo nobles explotan a los seres humanos e incluso los encadenan para hacerlos realizar distintos trabajos para después tal vez venderlos o subastarlos. Pero hablemos principalmente del arco de Wano, donde se puede identificar analogías muy interesantes sobre la explotación laboral. En Wano, la sociedad está sometida a un régimen feudal y autoritario, donde el poder de personajes como Orochi y Kaido se ejercen de forma opresiva. La población en su mayoría es campesina y obrera y se ven forzadas a prestar servicios, ya sean en labores agrícolas, de construcción o manuales, sin recibir ninguna retribución a cambio. Es un trabajo gratuito. Entonces sabemos que todo trabajo sin remuneración es conocida como esclavitud. Creo que no solo en nuestra legislación, sino en muchas o casi todas las legislaciones. En Perú, el artículo 6 de la LPCL menciona lo siguiente: constituye remuneración para efecto legal e íntegro de lo que el trabajo recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma de denominación que tenga, siempre que sea su libre disposición. En Wano, ningún trabajador recibe ningún tipo de remuneración, ya sea de dinero o por especie. Solo se les daba al final del día una pequeña porción, una bola de arroz, a quien había trabajado más. Sin embargo, esto no es una remuneración porque apenas cubre una necesidad básica del ser humano para poder subsistir, que es alimentarse. Más no, se les da a los trabajadores por un pago por su servicio prestado, por su labor. Este beneficio de comida no cumple con los requisitos de remuneración, ya que por ningún lado genera ventaja patrimonial a estos trabajadores, no es de su libre disposición y mucho menos hay una contraprestación. Ahora pasemos a otro tema bastante fuerte también, que es la explotación infantil, que podemos observar en distintos arcos de One, que se evidencian en diversos pasados de personajes como Nami, Nico Robin, Koala, Franky y Kuma. Por ejemplo, en el caso de Nami se muestra cómo ella fue forzada desde los 8 años a desempeñar labores para sostener a su comunidad y sobre todo para saldar deudas impuestas por un dictador llamado Arlong. En su vulnerabilidad se evidencia en la imposición de tareas forzadas, como era elaborar mapas, ¿no? Entonces ella también servía de navegante sin que se le ofreciera ninguna remuneración adecuada ni se respetaran sus derechos fundamentales, porque ella era tratada de una forma bastante mala. Era maltratada por estas navegantes y aunque se les pudiera haber ofrecido a veces algo
a cambio como alimento o refugio, estos beneficios en especie no pueden considerarse una compensación laboral como ya se mencionó. En cuanto al pasado de Nico Robin, sucede lo mismo. Es explotada e incluso perseguida desde muy pequeña por una habilidad que ella tenía, que era leer jeroglíficos o poneglyph, que se llamaban así en la serie, que para ella más que una bendición fue una carga. Asimismo, también Koala es otra niña que había sido capturada para realizar distintas tareas domésticas y otras incluso más forzosas, quedando con traumas psicológicas y de por vida debido al gran maltrato que recibía. Del mismo modo, otro personaje, Frankie, quien realizaba tareas de carpintería pesada, como era el corte de madera, ensamblaje de estructuras navales y distintas habilidades, ¿no? Antes de los 14 años en Water 7, sin recibir ninguna remuneración, aunque él decía que lo hacía por experiencia, por admiración y porque quería llegar a ser un gran carpintero como su abuelo. Esto no quita, pues es un niño vulnerable, ¿no? Y por último, la historia más triste, que es el pasado de Kuma, quien era un niño muy pequeño cuando lo separan de su familia forzosamente para hacerlo trabajar de manera esclavizada. Matan a su madre, después a su padre en su delante, para que él sea forzado a trabajar hasta muy mayor para el gobierno, que el gobierno era uno de los grandes nobles, los que realizaban todos estos maltratos. Todas estas figuras claramente evaden un principio muy importante para el derecho laboral, que es el principio protector, que se encuentra reconocido a nivel constitucional, no solo respecto a la protección de la dignidad humana, sino que en el artículo 23 de la Constitución se señala que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento de empleo productivo y educación para el trabajo. ¿Por qué es necesario el principio protector? Bueno, la preocupación central de este principio es garantizar la paridad entre los contratantes. Es decir, el derecho laboral se centra principalmente en garantizar una real igualdad entre las partes. El principio protector se encuentra reconocido a nivel constitucional, pero no solo respecto a la dignidad humana, ya que el propio artículo 23 de la Constitución nos menciona que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de la atención prioritaria del Estado. Este Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento de empleo productivo y de educación para el trabajo, teniendo así a sus sujetos especialmente protegidos, a la madre trabajadora, al menor de edad y a las personas con discapacidad. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son las jornadas inhumanas de trabajo, que también se presentan en la serie. Principalmente vamos a hablar del arco de Tequila Wolf. Se trata de una isla artificial construida bajo las órdenes de Orochi Kaido, que ellos son como los jefes, donde hacen excavar túneles, levantar enormes cañones y erigir infraestructuras bélicas a las personas. Pero estas personas que trabajan básicamente lo hacen desde el amanecer hasta el anochecer, e incluso hay escenas donde están trabajando toda la noche sin descansos más que para comer o rehidratarse. No existen turnos estructurados. Cada persona permanece en un puesto hasta que el capataz decida cambiarlo o incluso hasta que colapse del agotamiento. Asimismo, se evidencia que quien no cumple con su trabajo o quien está yendo más lento de lo normal recibe castigos por los retrasos o por la falta de rendimiento. Aquellos que detienen su trabajo, aún por una leve fatiga, reciben palizas inmediatas y son arrojados a pozos sin comida como castigos.
por no rendir bien en su labor, en su trabajo. Esta coerción obliga a que los individuos de esta isla expriman sus fuerzas al máximo, aún sin consideración de su salud física y mental. Bueno, respecto a ello, sabemos que en 1913 se emitió una resolución suprema para que se reconozca que la jornada máxima iban a ser de 8 horas o 48 horas semanales. En 1919 se estableció que las 8 horas diarias y las 48 horas semanales eran el límite de trabajo, y dichas reivindicaciones y regulaciones no se han limitado a la jornada de trabajo. También nuevos argumentos se han sumado a la justificación de la regulación de las 8 horas máximas de trabajo o las 48 horas semanales, como la conciliación de la vida personal del trabajador, la repartición del trabajo y de la productividad del empresario, quedando así establecido el máximo de horas que un trabajador debe elaborar es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, algo que básicamente no se evidencia para nada en la serie, ¿no? En 2002 se publicó el texto único ordenado, el TUO, aprobando mediante el Decreto Supremo 007 que cualquier exceso sin compensación adecuada o que afecte a la salud y dignidad del trabajador puede considerarse infracción grave e incluso inhumana, como sucede en Tequila Wolf, ¿no? El decreto legislativo número 910 también establece que el incumplimiento de la jornada máxima constituye una infracción de tercer grado, sancionable por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es el SUNAFIL. Y bueno, el artículo 9 nos menciona que el trabajo en sobretiempo es voluntario tanto en su otorgamiento como en su prestación. Es decir, ningún empleador puede obligar o puede imponer a que un trabajador labore más de las 8 horas o más de las 48 horas semanales, algo que Orochi y Kaido no respetan básicamente. Y nadie, bueno, ya lo expliqué, nadie puede ser obligado a trabajar horas extras salvo en casos justificados en que esta labor resulte indispensable. Y bueno, si nos respondemos a la pregunta que nos hicimos en un inicio, que es ¿qué pasaría si el SUNAFIL llegara a Tequila Wolf? Básicamente iniciaría con una fiscalización inmediata. El SUNAFIL detectaría violaciones graves de los derechos fundamentales, que es el trabajo forzado, condiciones inhumanas, ausencia de contratos y todo un combo de infracciones que se suceden en esta isla. Después vendrían sanciones masivas. El gobierno mundial, quien es básicamente el que está detrás de Orochi Kaido, enfrentaría multas astronómicas, habría requerimientos inmediatos para cesar las actividades y resarcir a las víctimas. Y la reparación integral, que el SUNAFIL exigiría que se repare el daño a los trabajadores esclavizados durante décadas, incluyendo la compensación económica, atención en salud y garantías de no repetición, de que no se sigan sometiendo a este tipo de jornada inhumana. Y bueno, como se ha visto, el universo de One Piece permite ilustrar cómo la ausencia de la protección laboral conduce a una negación sistemática de derechos fundamentales. En un país como Perú, donde normas como el derecho legislativo número 854 y la Constitución buscan garantizarnos condiciones dignas, sin embargo, Tequila Wolf es una advertencia de lo que ocurre cuando el poder se impone sobre la dignidad humana sin límites legales. Si bien lo visto en arcos como Shabaudi, Wano, Tequila Wolf pueden ser vistas desde un punto extremo, no es tan distinto a las realidades actuales donde aún persisten formas modernas de esclavitud, desde fábricas sin regulación hasta zonas de explotación laboral en un mundo tan real como es el que ahora nos encontramos. Se puede dejar el mensaje claro que los derechos laborales no deben ser opcionales, ni en la ficción ni en ninguna latitud. Muchas gracias.